Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una canción que he compuesto en letra y música y que he titulado ¿Qué soy? Y llevaba aquí un rato pensando qué contaros sobre lo que me inspiró para componer esta canción. Pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y es esta, que seguro que os suena. Es El grito de Edvard Munch, una de las obras más icónicas de finales del siglo XIX. Se considera expresionista. A finales del siglo XIX, en 1893, el mundo estaba cambiando. Y eso, aunque haga ya más de un siglo, creo que todos lo estamos sintiendo y experimentando en este mismo momento. Cuando uno siente que no encaja, que no se ajusta a las medidas de lo que la sociedad espera, cuando sientes que todo va demasiado deprisa y te preguntas ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué soy? En un mundo cada vez más acelerado, deshumanizado, en el que por la televisión y por dispositivos electrónicos se muestra constantemente el sufrimiento de los demás, pero uno solo no tiene el poder para cambiar las cosas significativamente. Una reflexión sobre la vida, sobre lo que significa ser, habitar este cuerpo en este planeta, en este momento, a dónde nos lleva la existencia y qué seremos después, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos, en definitiva. Una pregunta existencial que espero que te acompañe en el camino y que al menos a través de esta canción te reconforte, al sentir que no estás solo cuando te preguntas este tipo de cosas. Y en definitiva, esta canción es un grito. Esta canción nació de un poema que escribí para mi libro Al compás de la memoria, un libro de poemas que saqué en 2020, pero en esta ocasión, y como suelo hacer con todo lo que escribo, acaba siendo música, en este caso una canción. Lleva un bajo caminando descendentemente, cromático por semitonos. Y unas notas que se repiten vertiginosas por debajo del canto, que provocan esa sensación de ansiedad en el oyente, para conseguir transmitir ese sentimiento de angustia. Espero que te guste. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Puedes escuchar muchas otras de mis composiciones en todas las plataformas digitales musicales, también en mi playlist Composiciones en YouTube. También puedes aprender a tocarla con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Y no te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¿Qué soy? 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 Debajo de la piel, debajo de la sal, debajo de la estrella que me guía, debajo de la hiel, debajo del cristal, debajo de la herida, debajo de la luz y de la inmensidad, en el silencio de la hora, cuando se me rompa la voz en mi cuerpo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No puedo dejar de escuchar tu lamento. ¿De dónde a dónde voy? ¿Qué soy? 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 Debajo de la miel, de la fragilidad, debajo del disfraz que me aprisiona, debajo de los sueños que pueda soñar, debajo de la escarcha, debajo del engaño de la realidad, de esta incertidumbre que me ahoga. Quiero saber si yo seré sin más la sombra del ayer. Comprenderé siquiera lo que siento cuando la pregunta y el dolor desaparecen. Cuando se me rompa la voz en mi cuerpo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No puedo dejar de escuchar tu lamento. ¿De dónde a dónde voy?
sombra del ayer. Comprenderé siquiera lo que siento cuando la pregunta y el dolor desaparecen. ¿Qué sé qué soy? ¿Qué 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 soy?